La palabra de Dios es viva y es eficaz. Se nos presenta como una lámpara que alumbra nuestro camino. Es como un manual de instrucciones para nuestro día a día. Y a través de ella podemos descubrir y entender el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Te invitamos a escuchar la siguiente reflexión y estamos convencidos te será de mucha bendición. Disfrútala. Y quería comentaros al principio, antes de empezar con la introducción, algo que ha estado pasando en mí durante esta semana, porque estaba pensando en qué predicar y qué predico. Y el Señor me ha llevado a recordar una verdad, incluso al arrepentimiento por una parte, porque os confieso que esa verdad la estaba olvidando. Yo estaba pensando qué puedo predicar, que sea relevante, que sea importante para ellos, que les sirva en el día a día, y yo pensando y orando. Y habían ciertos pasajes que me producían cierto desinterés. Yo decía, esto no sé si... Y la verdad que el Señor me llevó a un profundo arrepentimiento, porque se me olvidó que toda la Escritura es útil, toda la Escritura es inspirada por Dios. Y a veces solemos leer el Nuevo Testamento porque lo entendemos mejor, pero en el Antiguo Testamento hay pasajes preciosos que no leemos, que no estudiamos y que no meditamos simplemente porque o no lo entendemos o porque pensamos que el Nuevo Testamento es más relevante, ¿verdad? Y a mí me llevó un profundo arrepentimiento recordar, no es así. Toda la Escritura es útil para enseñar, corregir, redarguir e instruir en justicia a todos los creyentes, para que seamos perfectos y cabales. ¿Amén? Amén. Esta es una verdad de la Iglesia y tenemos que creerla. Cuando leamos libros que son más difíciles, cuando leamos libros como Levítico, libros como Números, libros como los profetas menores, que digamos, toda la Escritura es útil. Así que pasemos tiempo profundizando en ello. Así que, sin más, quiero empezar con una introducción. Creo que estará puesto el PowerPoint que tengo. Hoy en día, pensando en esto, ¿no? Hoy en día, ¿las personas se toman en serio a Dios? Las personas del mundo. Hay muchísima gente, muchísimos amigos que tenemos, muchísimos compañeros de trabajo que no se toman nada en serio a Dios, ¿verdad? Ven las películas de terror como si fueran juegos, o incluso peor, hay gente que yo he conocido que han hecho cosas como ouijas, cosas espirituales, diciendo, esto es un juego, Dios es una mentira, los espíritus no valen para nada. Tú a la gente le preguntas sobre Dios, no hay temor ninguno. De hecho, hay mucha gente que utiliza una expresión que no la voy a usar, pero es feísima delante de Dios. Maldicen a Dios en público como una muletilla, ¿verdad? La gente no tiene temor de Dios. Para muchos es simplemente un ser impersonal que está ahí flotando y que como mucho, pues algo hay. Pero llámese Dios, llámese viento o llámese cada uno como lo quiera, ¿no? Para otros es un mito, en fin. No se toma la gente en serio a Dios. Pero creo que esto también pasa dentro del círculo evangélico, dentro de nuestra propia iglesia. Hay muchos de nosotros que pensamos que pues Dios no es como realmente es. ¿Qué quiero decir? Dios es más bien un oso de peluche, Dios es un abuelo que da caramelos, un padre de barba blanca, como si fuera Papá Noel. O hay personas que viven sus vidas, cristianas, como si Dios fuera no existiera, no les importa. Y miro pornografía consciente, voluntariamente, y me da igual. Este tipo de cosas, ¿entendéis, no? No nos tomamos en serio la presencia de Dios, de un Dios, como describe la Biblia, 3 veces santo. Así que la pregunta que hoy vamos a estar intentando exponer y meditar, y que vamos a tener enfrente, va a ser, ¿deberíamos tomarnos en serio a Dios? ¿Quién es Dios? Estamos estudiando con los atributos, ¿no? Creo que Ezequiel lo dio el miércoles. Os animo a escucharlo y a verlo, porque ahí se puede conocer mucho de quién es Dios. Pero ¿quién es Dios? ¿Conocemos de verdad a Dios? No solo si le conocemos nosotros, la gente del mundo, nuestros amigos, ¿conocen al Dios verdadero?
Muchos piensan que se puede jugar con Dios y que Dios no va a hacer nada. De hecho, hay muchas iglesias que se centran en buscar la presencia de Dios. La presencia de Dios, la presencia de Dios. Y la pregunta que hoy va a estar aquí, durante todo el sermón, va a ser la que tengo puesta en el título. Este va a ser el título de hoy. ¿Es siempre bueno estar en la presencia de Dios? La primera respuesta que viene a nuestra mente es, por supuesto que sí. No. Pero vamos a ver si esto es así. ¿Vale? Vamos a orar. Vamos a entregar esto en manos del Señor. Señor, gracias por tu palabra. Señor, no queremos cansarnos de orar para pedir tu dirección, tu provisión, tu guía, que tú estés con nosotros, Señor, porque nosotros somos débiles. Somos muy pequeños, somos falibles y te necesitamos, Padre. Por favor, Espíritu Santo de Dios, habla por medio de tu palabra. Que seamos edificados, que podamos crecer en tu verdad, que podamos crecer en santidad, que podamos conocerte un poco más, disfrutarte un poco más, que el Evangelio brille en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, ayúdanos. Bendito sea tu santo y precioso nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Pues como habéis visto, vamos a estar predicando Primera de Samuel, capítulo 5, y mientras os animo a buscarlo en vuestra Biblia, porque no va a estar proyectado, y mientras lo buscáis, quiero hacer un breve contexto, porque creo que es importante. Voy a predicar del capítulo 5, pero no sabemos qué ha pasado en los 5 primeros capítulos ni en el resto del libro. Para los que lo conocéis y para los que no, Samuel está dividido en dos, Primera y Segunda de Samuel. ¿Sabéis por qué? Pues simplemente porque era muy largo y no cabía en los textos originales, entonces decidieron dividirlo, pero realmente debería ser un solo libro. Primera y Segunda de Samuel debería ser un solo libro. Y no solo eso, sino que no sabemos a ciencia cierta quién lo escribió. Tiene el nombre de Samuel y creemos que lo escribieron Samuel, Natán y Gad. Lo dice Primera de Crónicas 29. Pero no se sabe a ciencia cierta, creemos que sí. Pero sabemos tampoco a ciencia cierta a quién fue dirigido, pero algo sabemos, al pueblo de Israel en la etapa de la monarquía. No fue dirigido en otro momento. Este libro fue dirigido al pueblo de Israel. Y esto es importante entenderlo, porque el pasaje de hoy, vamos a decir, está dirigiéndose a los enemigos, a los extranjeros. Pero el libro está dirigido al pueblo de Israel. Entonces las aplicaciones son para el pueblo de Israel. Así que esto es importante tenerlo en cuenta. Y lo que sucede al principio del libro, capítulo 1, 2, 3, 4, es muy importante para entender el texto que nosotros vamos a estar leyendo. ¿Qué quiero decir? El capítulo 1 y 2 empiezan con varios personajes. Si os acordáis, el libro toma el nombre de Samuel. Pues Samuel era hijo de una mujer que se llamaba Ana. Y esta mujer era una mujer fiel, devota al Señor. Entregó su hijo, que no podía tener hijos, y cuando el Señor se lo dio, lo entregó en sus manos al templo. Y en el mismo momento, dentro del templo, dentro de los que lideraban estos momentos, había un hombre, un sacerdote llamado Elí. Y Elí era un buen hombre, pero Elí tenía hijos que no eran piadosos. Elí tenía 2 hijos, y si sabéis un poco acerca de la cultura, cuando tú nacías descendiente de Aarón, no importaba quién fuera, que ibas a ser sacerdote. Entonces, los hijos de Elí eran sacerdotes porque les tocaba, como los reyes de hoy en día, ¿vale? Y los hijos de Elí, por su propio pecado, y por la negligencia de su padre, eran terribles. Hacían pecar al pueblo, día sí y día también. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, en el capítulo anterior al nuestro, en el capítulo 4, pasa un acontecimiento muy importante. En Israel había algo que era muy importante. Si lo sabéis, es el Arca de Jehová. No sé si habéis escuchado algunos acerca de esto. El Arca de Jehová. Esto de aquí. Era algo que representaba algo muy importante para el pueblo de Israel. Esto significaba la presencia de Dios. Donde estaba el arca, estaba Dios. Dios había decidido manifestarse con el pueblo por medio de este arca. Así es como Dios estaba con su pueblo y su pueblo estaba con Dios. Así es como el pueblo sabía que Dios le protegería. Y en el capítulo 4 pasa algo que une las dos historias que os he contado, la de los hijos de Elí y el arca. Israel entra en batalla. Y después de perder el primer asalto, los de Israel empiezan a decir, ¿qué vamos a hacer? Ya sabemos lo que vamos a hacer. Vamos a traer el arca.
Traemos el arca a la batalla y entonces la batalla está ganada. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros, ¿verdad? Bueno, traen el arca. Eso es lo que pasa. Y los israelitas celebraron con júbilo, con alegría, con gozo, el arca ha venido, cantaron tan fuerte que los filisteos, los enemigos de nuestra historia, tiemblan. ¿Por qué? Porque saben quién es el Dios que se está presentando a la batalla. Ellos escucharon lo que pasó en Egipto. Ellos escucharon cómo el mar se abrió. Entonces tiemblan. Entonces parece que la victoria es segura de Israel. ¿Pero qué pasó? Israel perdió estrepitosamente. El pueblo de Israel fue masacrado. Los hijos de Elí, los sacerdotes, fueron muertos, como Dios dijo que serían. Y el arca fue robada por el pueblo enemigo, por los filisteos. ¿Por qué? Porque a Dios no le agradaba pasar tiempo, estar favorablemente con un pueblo hipócrita. Porque ¿sabéis quién trajo el arca a la batalla? Los hijos de Elí. Y ellos eran malos sacerdotes. Y al pueblo no le importaba tener malos líderes. Por lo tanto, lo trajeron. Pero Dios no estaba ahí. Y por lo tanto el arca fue robada. El arca, la presencia de Dios, ¿sabéis qué hizo? No hizo caso omiso a la búsqueda del pueblo de Israel. La presencia de Dios fue indiferente. Y el pueblo de Israel acabó masacrado. Y ahora sí es como llegamos a nuestro pasaje. Creo que este contexto es importante porque ahora podemos entender qué es lo que está pasando, ¿verdad? Así que, ¿qué va a pasar? Los enemigos han robado el arca. ¿Cómo va a responder el arca, la presencia de Dios, ante el pueblo enemigo? ¿Es siempre bueno estar en la presencia de Dios? Esa es la pregunta, ¿verdad? Así que vamos a pasar al primer punto y leemos el pasaje. El pueblo enemigo no puede disfrutar la presencia de Dios. Leemos el texto si me acompañáis. 1 Samuel 5 y leemos el capítulo entero, que son 12 versículos. Aquí vamos a ver el ejemplo de 3 ciudades, así que prestemos atención a cada ciudad. Versículos del 1 al 8, leemos. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer hasta Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón, postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a poner en su lugar. Versículo 4. Y volviéndose a levantar de mañana, al día siguiente, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las 2 palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Por esta causa, los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Y viendo esto los de Asdod dijeron: no quede con nosotros el arca de Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron: ¿qué haremos del arca del Dios de Israel? Y ellos respondieron: pásese el arca del Dios de Israel a Gat. Y pasaron allá el arca del Dios de Israel. Hasta aquí la primera ciudad. ¿Qué es lo que ha pasado? De hecho, lo curioso es cómo empieza. Empieza diciendo que la arca fue llevada ¿desde dónde? Ebenezer. Curioso, ¿verdad? Hasta aquí nos ayudó el Señor. Pues sí, hasta ahí os ayudó el Señor, porque ahí el arca fue robada. Y pasa a una primera ciudad y la meten dentro de un templo de un dios. Cuando los filisteos, los enemigos, metían a un dios que conquistaban en su templo, ¿sabéis lo que estaban diciendo? Nuestro Dios es más poderoso que el vuestro. Y mira dónde está el vuestro, aquí. Pero lo que pasó fue una anécdota muy graciosa. Se ve al Dios de ellos postrado delante del arca. Una vez la pusieron y la segunda vez volvió a pasar exactamente lo mismo. Y no solo eso, sino que en el versículo 6 empezamos a ver cómo Dios destruyó e hirió gravemente a los habitantes de esa ciudad. Esto fue tan trágico que se preguntaron: ¿qué hacemos con el arca? Bueno, pues vamos a mover el arca. Ok, versículo 9. Y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad
con gran quebrantamiento y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. El resultado fue el mismo. Pasaron el arca a Gat, y Gat sufrió tumores, destrucción, cosas muy duras. Así que deciden moverla de nuevo, y leemos el resto del capítulo, versículos del 10 al 12. Enviaron entonces el arca de Dios a Ecrón. Y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo: han pasado el arca del Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Y enviaron y reunieron a los príncipes de los filisteos diciendo: enviad el arca del Dios de Israel y vuélvase a su lugar y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo. Porque había consternación de muerte en toda la ciudad y la mano de Dios se había agravado allí. Y los que no morían eran heridos de tumores y el clamor de la ciudad subía hasta el cielo. Cuando los ecronitas ven llegar el arca, ya habían visto 2 ciudades siendo destruidas. La tercera era inevitable. Esto iba a pasar, se preocupan intensamente. Oye, devolved el arca a su lugar. Este arca no pertenece aquí. Este arca debía estar en Israel, pero el arca llegó en manos de los ecronitas y nuestro pasaje nos dice destrucción. ¿Qué es lo que se repite en cada ciudad? Destrucción, muerte, Dios por encima de los dioses de los filisteos. En cada ciudad vemos lo mismo. Y yo creo que esto nos está llevando a un punto cumbre del pasaje. Esto nos está intentando decir algo. Hermanos, Dios no tiene rival, ¿verdad? Y Dios no puede ser tratado de cualquier forma. Los filisteos se burlaban de Dios. Pusieron el arca con el templo de su dios Dagón. Se estaban burlando. Pero Dios no puede ser burlado. Es como cuando un padre quiere hacer un pulso con su hijo de 3 años. Cuando el padre quiere, le gana. Es que no hay color. No hay manera de que ese niño pueda ganarle al padre. Dios no puede perder esta batalla. Dios no tiene rival. Él es más importante, más grande que cualquier nación, que cualquier Dios. Pero no solamente creo que el texto esté mostrando que Dios es más grande que todo, sino que creo que algo que nos está diciendo este texto es que la presencia de Dios no siempre va a ser agradable. ¿Por qué? Porque esto es lo que vemos aquí. El arca de Dios en este texto se repite 12 veces. 12 veces. Y el arca representa la presencia de Dios. ¿Y el problema cuál era? Era que ellos eran enemigos de Dios. Los filisteos acababan de matar a 40.000 hombres israelitas. No solamente eran israelitas, eran el pueblo de Dios. Por lo tanto, ellos eran enemigos de Dios. De ese Dios que amaba a su pueblo, que sacó con su mano poderosa a Israel de la garra de Egipto, de Faraón. Ese Dios estaba en comunión con ese pueblo. Y los filisteos no. Y el hecho de que el arca llegara, el hecho de que el arca fuera robada, no significa de que Dios se haya cambiado de pueblo. Significa que Dios quería mostrarle a Israel su gran maldad y su gran pecado. Pero Dios no se cambió de pueblo. Y la pregunta es, ¿cómo esto nos importa a nosotros? Yo espero que ninguno de aquí seamos enemigos declarados de Dios, que busquemos a Israel, no sé. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí somos así, seamos creyentes o no. Ni tampoco tenemos el arca de Dios en nuestra casa dando un tumor a nuestros hijos, creo. Entonces, porque si fuera así la respuesta sería clara, pues coge el arca y devuélvela, ¿no? Pero no es así. No nos pasa eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa en nuestro contexto que tiene relación realmente con lo que hemos leído? Yo creo que hay algo bastante parecido. Hoy vemos que en el mundo hay un pueblo enemigo de Dios. Y hay millones de personas en el mundo que se ríen de Dios, se burlan de Dios, hacen chiste con Dios, prefieren sus dioses, sus ídolos. No solo eso, sino que le dan la espalda. Todos los que estábamos aquí, estábamos en ese grupo, ¿verdad o no?
Aunque a lo mejor no nos reíamos de Dios, pero sí teníamos nuestros ídolos. A lo mejor no teníamos burla hacia Dios, pero sí le dábamos la espalda, ¿verdad? Y Dios, como hemos dicho al principio, es el más grande. Él no puede ser burlado, Él no puede ser engañado, Él no puede ser insultado de una forma que Él le dé exactamente igual, no. Entonces, si hay alguien de los que estamos aquí que claramente puede decir, yo no amo a Dios, no creo en Dios, no he sido salvado por Jesús, entonces, tristemente, tengo que decirte que te encuentras en una situación muy similar a la que se encontraban estos enemigos. Es decir, eres un enemigo. ¿Por qué eres un enemigo? Primero porque la Biblia lo dice. Romanos 5:10 lo dice y otros muchísimos pasajes. Pero somos enemigos porque estamos en constante rebelión con Dios. Desde Génesis. Decidimos vivir nuestra vida. Decidimos dar en la espalda. Decidimos pecar. Que Dios dice, me da igual Dios. No me importa Dios. Decidimos ignorar. Decidimos rebelarnos contra Él. Y como enemigo, la realidad, la triste realidad, es que la presencia de Dios no va a ser algo positivo para ti. ¿Por qué? ¿La presencia de Dios está en el mundo? Sí, Dios es omnipresente, eso es una verdad. Pero la presencia de Dios no se ha manifestado por completo aún, como pasará en la nueva tierra y los nuevos cielos, ¿verdad? Todavía esa presencia no será inundada por todo y todos ojos le verán y toda rodilla se doblará, todavía eso no ha pasado. Aunque la presencia de Dios está, la presencia de Dios estará de una forma más, si podemos decirlo de esta forma, completa, cuando todo esto acabe. Pero, cuando esta presencia de Dios venga, para los que realmente hemos llegado a la conclusión hoy aquí de que no somos, mira, yo no soy creyente, yo sé que no soy creyente, yo no amo a Dios y ni tengo... Cuando todo esto acabe, si tú piensas así, si tú crees así, está bien, puedes decidir vivir realmente tu vida así, totalmente libre. Pero cuando todo esto acabe, la realidad que describe la Biblia es que no va a venir el arca a tu ciudad a traer tumores. Ojalá fuera solo eso. Pero lo que describe la Biblia es que cuando venga Dios traerá dos cosas: salvación, gozo eterno y destrucción y muerte eterna. Sufrimiento eterno, infierno, lago de fuego por toda la eternidad. Y esto es más duro y doloroso de lo que realmente podemos imaginar. Los filisteos no eran conscientes de ello. Y a lo mejor tú tampoco. Pero esto pasará. Y creo que todos los que estamos aquí, que creemos en el nombre de Dios y de Jesús, creemos que va a pasar. Y no lo celebramos como algo bueno, ojalá te quemes, te pudras. No queremos eso de nadie. Queremos que el Evangelio brille en tu corazón porque hay salvación, pero si realmente decides ser un enemigo y quedarte en ese terreno, la conclusión va a ser muerte y destrucción. Y debemos tener claro este mensaje, porque este mensaje tenemos que decírselo también. Las buenas noticias vienen precedidas de unas malas, y estas son las malas. Y esto espero que sea un llamado de Dios para tu vida. Hay juicio y la presencia de Dios de la que te ríes o de la que eres indiferente ahora, realmente no va a ser favorable el día del juicio final. No lo va a ser. Así como no lo fue para el pueblo filisteo. Así que la respuesta ahora es, vale, no quiero vivir eso. Quiero vivir con Dios. ¿Por qué? Porque entiendo que Dios es Dios y ahora comprendo más a Dios y entiendo que Él no puede ser burlado, pero ¿cómo coloco el arca en su lugar? ¿Cómo salgo de esta situación? Bueno, ahí creo que podemos pasar a lo que yo creo que sería el segundo punto. Y solo vamos a ver 2 puntos. El pueblo de Cristo sí puede disfrutar de la presencia de Dios. Hasta ahora las aplicaciones han sido dirigidas a los que no creen. Pero como he dicho al principio, este libro está dirigido a creyentes. Este libro estaba dirigido al pueblo de Israel. Entonces, imagínate que tú eres un judío
de esta época, de cuando estaba Salomón o cuando estaban los hijos de Salomón, no sé, y lees este capítulo, ¿cómo puedes aplicártelo a ti? Porque está hablando de los filisteos. ¿Cómo puedes aplicártelo? Solo como, venga, pues me gozo de que Dios va a destruir a los enemigos. Yo no creo que esa sea la única manera de poder decir cómo me aplico esto. Yo creo que, teniendo en cuenta el contexto y teniendo en cuenta este libro, yo creo que podría ser algo así como Israel. Dios es más grande que todo y que todos, pero la presencia de Dios solo hará bien a su pueblo, y en este contexto, solo si su pueblo es fiel. No sé si os acordáis, pero esto es una exhortación al pueblo. El pueblo tenía que ser fiel para que Dios estuviera con ellos. Eso lo dice Deuteronomio, las bendiciones y las maldiciones. Y la pregunta es, ¿quién puede ser fiel? ¿Quién puede ganarse el favor de Dios por completo? ¿Quién? ¿Quién puede estar de pie delante del trono de Dios y mantenerse de pie? ¿Quién? Yo quiero comenzar por el principio. Y yo quiero comenzar por el principio diciendo que la presencia de Dios no siempre debe verse como algo positivo. Porque para Adán y Eva era positivo. Pero ¿qué pasó al principio de todo? Y oyeron voz de Jehová que se paseaba en el huerto de aire y día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Por qué se escondieron? ¿Por qué? Si la presencia de Dios es algo bueno, ¿por qué se escondieron? Pues porque la presencia de Dios era peligrosa para ellos. Habían pecado. Y ahora la presencia de Dios no era algo bueno para ellos. Tenían miedo de Dios. Es una respuesta natural. Ya no era un lugar seguro. El pecado había entrado, había invadido todo. Y ahora Dios no era mi amigo como lo era antes. Y no por culpa de Dios, sino por la mía. Para el pueblo de Israel, la presencia de Dios también podía ser buena. Dios en su gracia dio promesas y promesas. Podéis tener buena comunión conmigo, sí ¿qué? Si prestabais atención a mis preceptos, a mis mandamientos, a mi ley. Pero cuidado, porque si no lo hacíais, pero acontecerá que si no oyereis la voz de Jehová, tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y las maldiciones es una lista muy larga que os animo a leer después. La presencia de Dios podía ser o aliada o podía ser enemiga del mismo pueblo si ellos no obedecían ni prestaban atención. De hecho, por eso Israel perdió la batalla en el capítulo anterior que hemos visto. Porque la presencia de Dios no estaba con ellos, porque ellos no habían sido fieles al Señor. Este pacto de obras. Moisés, el líder del Antiguo Testamento, muy conocido, él sí tenía claro la presencia de Dios y cómo la presencia de Dios era importante. Y este versículo creo que lo conocemos muchos. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí, dijo Moisés. Él entendía qué era la presencia de Dios, era todo, pero una presencia favorable. Pero ¿quién puede cumplir ese pacto? ¿Quién? ¿Quién puede cumplir ese pacto? La ley, los 613 leyes que creo que hay en el Antiguo Testamento. ¿Quién puede ser fiel al completo? ¿Quién puede decir que ha alcanzado el favor de Dios por completo? Jesús. Jesús. Y ahora es cuando llegamos a Él. Él encarna la presencia de Dios. ¿Y qué dice Hebreos sobre Cristo que encarna la presencia de Dios? Dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado ¿dónde? A la diestra de Dios. Y de ahí en adelante esperando ¿a qué? Hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Jesús vino a traer paz entre Dios y los hombres. Amén. Pero no ante todos los hombres. Solamente entre su pueblo escogido y Dios. No, el pueblo enemigo no iba a tener el favor de Dios. Jesús no murió. Los pecados del pueblo enemigo no van a ser perdonados el día del juicio. Ellos van a ser juzgados esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies.
Y solo aquellos que estemos en Cristo, solo aquellos que estemos en Cristo hallaremos el favor de Dios y podremos disfrutar de una eternidad en la presencia gozosa de nuestro Dios. Solo los que estemos en Cristo. ¿Y cómo será? ¿Cómo será eso? ¿Cómo será eso? Y Apocalipsis, terminando la Biblia, dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios, y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Aquellos que estamos en Cristo Jesús, podemos tener la certeza, hermano, la certeza de que tendremos el favor de Dios, de que la presencia de Dios no va a ser peligrosa, de que la presencia de Dios va a ser favorable. Estaremos habitando, ¿con quién? Con el tabernáculo de Dios. El arca, Cristo mismo, habitará con nosotros y la presencia de Dios será de bendición para nuestra vida, para nuestra alma, por toda la eternidad. Pero Apocalipsis también acaba, no acaba solamente diciendo algo tan positivo, también dice algo muy negativo de aquellos que no sean pueblo de Cristo. Apocalipsis 20, del 11 al 15. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, a Dios, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Como hemos dicho al principio, la presencia de Dios traerá dos cosas: bendición y maldición. Y solo por medio de Jesús, aquel que sí fue fiel, es que nosotros podemos decir, podremos tener bendición. Jesús no solamente encarnó la presencia de Dios, Colosenses 1:15, la imagen del Dios invisible, no solamente encarnó la presencia, el tabernáculo, el templo, no solo Él encarnó eso, sino que Él se llevó los pecados de todos los que creen en Él. Ese Jesús que vino a traer paz, no solamente a Israel, sino a todas las naciones, cumpliendo así la promesa dada a Abraham. Hermanos, Jesús puso paz entre la ira justa y santa de Dios, que debería de caer sobre cada uno de los que estamos aquí. Deberíamos mirarnos a los ojos cada uno y tener en cuenta de que la ira de Dios debería caer sobre ti y sobre mí. Eso es lo justo. Eso es lo que debería estar pasando realmente. Pero Jesús, Dios mandó su Hijo, hermano. Dios mandó su Hijo a lo más valioso de la eternidad. A Él mismo. A morir por ti y por mí. Para que la presencia de Dios sea favorable a nosotros. ¿No te emociona ver esto? ¿No te emociona pensar en cómo Jesús vivió tu vida y murió por ti? Cómo Él entregó su cuerpo, su sangre, para que nosotros podamos disfrutar una eternidad con Él. La mano de Dios en este texto representa la furia, la ira de Dios sobre los filisteos. Esa misma mano cayó sobre Jesús. No fueron los romanos los que mataron a Jesús. Fue Dios. Dios tuvo que mandar a su Hijo a morir. Porque si no era así, ninguno de los que estábamos aquí tenía sentido que estuviéramos aquí. Deberíamos estar en nuestra casa sin esperanza, sin vida, sin razón de existir. Pero no. Jesús
voluntariamente vino para morir por nosotros. Dios es infinito, hermanos. Dios no nos necesita a nosotros para derrotar a sus enemigos. No necesitó al pueblo de Israel para derrotar a los filisteos, ni tampoco nos necesita a nosotros para derrotar al diablo, ni al pecado. Él se basta a sí mismo porque Él es Dios. El poder de Dios no estaba en el arca. El arca representaba la presencia de Dios, pero el poder de Dios está en Dios, no en el arca. Como si fuera un amuleto, como muchas personas hoy, sobre todo católicas, tienen en sus casas. Tienen ahí su estampita y esto es lo que da poder. O el paso que va a salir, eso es lo que tiene poder. No, Dios mismo es el que tiene el poder. Y esto es importante recordarlo porque Dios no te necesita, no me necesita para llevar a cabo sus planes. Por eso debes descansar. Tú no puedes convertir a nadie. Lo hace Dios. Él no quería castigarnos con su ira, ni con su propia mano, así que cargó a su Hijo. ¡Qué evangelio, hermanos! Así que creo que debemos terminar este pasaje haciendo varias aplicaciones que creo que deben quedar en nuestro corazón, porque ahora es como, vale, muy bien, soy creyente, creo en Jesús, creo en el evangelio, pero ¿cómo esto puede de verdad tener sentido en mi día a día? ¿Cómo esto puede servirme a mí para cuando mañana me vaya al trabajo? Porque la mayoría de los que estamos aquí, mañana iremos al trabajo. Y este es el alimento que hemos comido hoy. ¿Qué tiene sentido esto? ¿Por qué? 1 Samuel 5 tiene que ver conmigo. Bueno, primero para recordar, tanto creyente como no creyente, ¿tú conoces al verdadero Dios? ¿O tú tienes una imagen distorsionada de quién es Dios? ¿Tú conoces que Dios tiene la mano poderosa para destruir y para bendecir? ¿O sigues viendo a Dios como un amuleto, como un juguete en el que tú puedes moldear a tu forma y hacer a tu manera? No, pues yo creo que Dios es así. No, pues yo creo que Dios es así. Yo creo no sirve. Dios es quien describe las Escrituras, no tú ni yo. Conozcamos a Dios de verdad. Segundo, no puedes burlarte de Él. No puedes burlarte de Dios. Él destruyó a Dagón sin hacer nada, sin necesitar al pueblo. Dagón, una estatua, en teoría muy poderosa, acabó postrada 2 veces delante del arca de Jehová. ¿Qué quiere decir esto? Aquello en lo que tú pones tu confianza, porque eso era un ídolo, todos los ídolos. Tu novio, tu novia, tu trabajo, tu esposo, tu coche, tu casa, tu dinero, especialmente tu dinero. Cualquier cosa en la que tú pones tu confianza no tiene comparación, no se puede medir, no se puede equilibrar la balanza con Dios. De verdad, Dios destruye por completo todos nuestros ídolos porque Él es Dios. Ten cuidado con tus ídolos, ten cuidado realmente con creer más en tus ídolos, en poner más tu confianza en aquello que no se puede confiar. Cree de verdad mucho más en el verdadero Dios. Dice las Escrituras que somos enemigos de Dios. ¿Lo creemos? Espero que la mayoría de los que estemos aquí creamos que las Escrituras enseñan que somos enemigos. Y el Evangelio nos debe llevar a reflexionar sobre nuestra actitud y sobre nuestro comportamiento. Y esto es importante. La presencia de Dios, si eres creyente, hoy ¿cómo la tenemos? A través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios mismo viviendo en nosotros. Pero hay personas que son cristianas que dicen, pues yo no siento el Espíritu Santo de Dios obrando en mi vida. ¿Te ha pasado? ¿Te pasa? ¿Te ha pasado en algún momento? Muchas de las veces, la mayoría, es porque no tenemos una buena relación con Él. Y es por eso en el que Dios no estamos en buena comunión, no hay una línea directa en la que podamos estar hablando. No. Pero, aunque tú no sientas a Dios, aunque tú sientas que el Espíritu Santo de Dios no obra en ti, que te ha abandonado, este texto nos enseña que Dios nunca cambiará de pueblo. Dios podía haberse ido con los filisteos, porque al igual que eligió a Israel, podía haber elegido a otro.
Pero Dios hizo un pacto con Israel. Hoy tiene un pacto con la iglesia. Ese es el mismo pacto. Dios tiene un pacto con su pueblo. Y si tú eres su pueblo, Dios estará contigo siempre. Pero a veces vendrán momentos de sequías causados por nuestra propia maldad y por nuestro propio pecado, por el que Dios va a querer mostrarnos algo. Y a lo mejor te está tocando vivir eso. Israel tuvo que experimentar estar separado de Dios para poder de verdad conocer cuánto le necesitan. David, cuando llegó el rey David, ¿dónde está el arca? Traigamos el arca de nuevo. Siempre seremos de Dios, así que por ello, volvamos a traer ese arca. Y entendedme, hablo de forma simbólica. Volvamos a tener esa real comunión con el Espíritu Santo de Dios que a lo mejor hemos perdido. Tengamos esa comunión. A los padres que estáis aquí, todos los pequeños que acaban de subir, enseñémosles quién es Dios. Enseñad quién es Dios a vuestros hijos. Enseñadles a estar en la presencia de un Dios 3 veces santo, con el que no se puede jugar. Es un Padre, es amoroso, es misericordioso, es bueno, es compasivo, pero es santo. No quedemos solamente con una cara de la moneda. No pasa nada. Sí pasa. Él es Dios, es santo. Y el pecado es malo. No riamos el pecado, no riamos la maldad. Enseñémosles esto a los que vienen detrás de nosotros. Enseñémonoslo uno a los otros. Cuando vemos que alguien está realmente fallando, cuando alguien está pecando, cuando alguien está haciendo algo que el Espíritu Santo llora, confrontémonos. Eso es la iglesia. Eso es el pueblo de Dios. Enseñémonos unos a otros. Moisés, cuando fue a ver la zarza ardiente, la presencia de Dios, Dios le dijo, te quitas los zapatos. Porque esto es santo. Aquí no se entra con suciedad. Los corderos que se ofrecían en el Antiguo Testamento no eran corderos impuros, manchados, no, eran corderos puros. Porque Dios es santo. No olvidemos esto. Dios es santo, hermanos. Y enseñémosles esto a nuestros hijos. Cuando salgamos de esta reunión y llegamos a casa, enseñémosles esto. Hablemos de esto. Porque Dios desea que le amemos, porque eso es bueno para nosotros, y Dios desea que nosotros seamos amados por Él. Por Jesucristo, nuestro Salvador. Así que concluimos. He hecho esta pregunta inicial. ¿Es bueno estar siempre en la presencia de Dios? Bueno, la respuesta es: ¿el pueblo enemigo? No. El pueblo de Cristo, sí. Y si quiero dejaros aquí cuál creo que sería la idea principal de este sermón para que podamos recordar, aunque sea esta frase aunque sea para meditar durante la semana. Hermanos, sin Cristo, la presencia de Dios traerá muerte y destrucción, pero en Cristo podemos disfrutarla para siempre. Amén. Solamente quiero leeros el Salmo 97 para acabar. Si me acompañáis con vuestras Biblias, el Salmo 97. Creo que define bien lo que hemos leído hoy. Salmo 97. Y con esto terminamos. Dice así la Escritura: Jehová reina, regocíjese la tierra y alégrense las muchas costas. Nubes y oscuridad alrededor de él, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Fuego irá delante de él. ¿Y qué hará? Y abrasará a sus enemigos alrededor. Sus relámpagos alumbraron el mundo, y la tierra vio y se estremeció, y los montes se derritieron como cera delante de Jehová, delante del Señor de toda la tierra. Los cielos anunciaron su justicia, y todos los pueblos vieron su gloria. Avergüéncese todos los que sirven a las imágenes de talla. Los que se glorían en los ídolos, póstrense a él todos los dioses. Oyó Sión y se alegró. Y las hijas de Judá, oh Jehová, se gozaron por tus juicios. Porque tú, Jehová, eres el excelso sobre toda la tierra. Eres muy exaltado sobre todos los dioses. Los que amáis a Jehová, y aquí estamos todos, aborreced el mal.
El que guarda las almas de sus santos, de mano de los impíos los libra. Luz está sembrada para el justo y alegría para los rectos de corazón. Alegraos, justos en Jehová, y alabad la memoria de su santidad.